Cuando los israelitas pidieron un rey, Dios interpretó su solicitud como un rechazo directo a su autoridad y soberanía, algo que queda claro en su respuesta a Samuel en 1 de Samuel 8, 7, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aunque la petición de un rey parecía una solicitud práctica, escondía un problema espiritual más profundo, el pueblo buscaba una alternativa a la dependencia de Dios. El liderazgo de Dios hasta ese momento. Desde el éxodo de Egipto, Israel había sido gobernado directamente por Dios bajo un modelo teocrático, donde su autoridad se manifestaba a través de líderes humanos temporales y carismáticos, como Moisés, Josué y los jueces. Este liderazgo tenía características únicas. 1. Dios era el Rey Supremo. En la teocracia, Dios era el único gobernante de Israel. Esto se reflejaba en su presencia en el tabernáculo, donde guiaba al pueblo mediante señales visibles como la nube y el fuego, Éxodo 13, 21-22. 2. Liderazgo por llamado divino. Los líderes no eran elegidos por el pueblo, sino designados por Dios para momentos específicos. Ejemplos de esto son Moisés, quien guió al pueblo en el Éxodo, y los jueces, quienes lideraron durante tiempos de crisis. 3. Dependencia directa de Dios. El pueblo dependía de Dios para la provisión, la dirección y la protección. Esto se evidenció en su provisión de maná en el desierto y en las victorias milagrosas sobre sus enemigos, como la caída de los muros de Jericó, Josué 6. 4. Unidad espiritual. El pacto mosaico en el Sinaí unía a Israel como una nación santa, apartada para Dios, Éxodo 19, 5-6. Este pacto no solo definía sus leyes civiles, sino también su relación espiritual con él. El problema con la petición de un rey. Cuando Israel pidió un rey, no rechazaban simplemente a Samuel como juez, sino el sistema de gobierno que Dios había establecido. Esta petición marcó un cambio significativo en la relación entre Dios e Israel, ya que el pueblo quería un modelo de liderazgo similar al de las naciones circundantes. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 de Samuel 8, 5. Diferencias clave entre el liderazgo de Dios y el de un rey humano. 1. Dependencia de un líder humano en lugar de Dios. Bajo el sistema teocrático, Israel confiaba en la dirección de Dios, pero al pedir un rey, mostraban un deseo de depender de una figura visible que liderara sus ejércitos y estableciera justicia. Esto reflejaba una falta de fe en la capacidad de Dios para protegerlos y guiarlos. 2. Conformidad con las naciones vecinas. Dios había llamado a Israel a ser una nación santa, distinta de las demás, Levítico 20, 26. Al pedir un rey, el pueblo buscaba asimilarse a las otras naciones, adoptando sus modelos políticos en lugar de preservar su identidad única como pueblo de Dios. 3. El riesgo de la corrupción del poder humano. Dios advirtió a Israel sobre los peligros de tener un rey humano. En 1 de Samuel 8, 11-18, Samuel explicó que un rey tomaría a sus hijos para la guerra, impondría impuestos y esclavizaría al pueblo. Mientras que el liderazgo divino era justo y protector, el liderazgo humano podía ser abusivo y opresor. 4. El rechazo de la soberanía de Dios. Al pedir un rey, el pueblo rechazaba implícitamente la idea de que Dios era suficiente para gobernarlos. Esto no era solo una cuestión administrativa, sino un problema espiritual. Preferían depender de un sistema humano en lugar de la provisión divina. La respuesta de Dios. Aunque Dios permitió que Israel tuviera un rey, lo hizo después de advertirles sobre las consecuencias. Esto demuestra su paciencia y su disposición a trabajar dentro de las elecciones humanas. Sin embargo, la decisión del pueblo marcó un cambio en su relación con Dios. 1. Un cambio de relación. Con la introducción de un rey humano, el pueblo ya no dependería exclusivamente de Dios para su liderazgo. Aunque Dios continuó obrando a través de los reyes, la relación directa entre Dios y el pueblo se diluyó. 2. El uso de la decisión para un propósito mayor. A pesar del rechazo inicial, Dios usó el sistema monárquico para cumplir su plan redentor. A través de la línea de reyes, llegó el Mesías, Jesucristo, el Rey perfecto y eterno. Lecciones espirituales. 1. La suficiencia de Dios. El deseo de Israel de tener un rey refleja la tentación humana de buscar soluciones visibles y tangibles en lugar de confiar en la soberanía de Dios. Esta lección nos desafía a depender plenamente de Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre. 2. El peligro de conformarse al mundo. Israel quiso imitar a las naciones vecinas,
perdiendo de vista su llamado a ser un pueblo santo y único. Como cristianos, estamos llamados a ser distintos, siguiendo los caminos de Dios en lugar de los estándares del mundo. Romanos 12, 2. 3. La fidelidad de Dios. Aunque Israel rechazó a Dios, Él no los abandonó. En cambio, usó su decisión para preparar el camino para el Mesías, mostrando su capacidad para redimir incluso nuestras elecciones equivocadas. Conclusión. La petición de Israel de tener un rey fue un acto de rechazo hacia la soberanía de Dios, que marcó un cambio en su relación con Él. En lugar de confiar en su liderazgo perfecto, el pueblo optó por un sistema humano que les acercaba más a las naciones paganas que a su llamado como pueblo santo. Sin embargo, incluso en medio de este rechazo, Dios mostró su fidelidad, usando el sistema monárquico para cumplir su plan de redención a través de Jesucristo, el Rey eterno y perfecto.